guys, as I was telling you, today we will cover the last part of unit number 5, which is the last unit we have on the book. So we're gonna make a short practice of some questions. So I'm going to project on the screen a game. You're gonna give me a number and you will see and you will answer this vocabulary game, okay? So let's begin. Stalin, can you give me a number, please? Number 9. Number 9. Let's see, what do we have? What animal is this, Stalin? Lion. A lion, exactly. So we're checking how good you are with animals vocabulary. Let's see, how do you do, Ronaldo? Give me a number, please. Number 10, teacher. Number 10. Which animal is it? How do we say ballena in English? Anybody who helps Ronaldo? ¿Quién le ayuda a Ronaldo? How do we say ballena in English? Whale, teacher. Whale, exactly. Here we have a blue whale, it seems. It's a whale. Good. Can you help me with a number, please, Odalis? Can you talk? Or not yet? Yes, teacher. Give me a number, please. Number 9. It's already taken. Another one. 2. Number 2. Which animal is this? Kangaroo. Yes, it's a kangaroo. Remember, guys, that the double vowels have another sound. Sí, cuando tenemos vocales dobles, van a tener otro sonido. En este caso, la doble O suena como U, kangaroo. Good. Let's see, Jairo, can you give me please another number? Number 5. Number 5. Let's see, what do we have in number 5? What animal is this? How do we say foca in English? So, Seal, yes. Most of the animals vocabulary, you can get them from books, from movies, from also from Pokemon if you like it. They have a seal, right? Si les gusta el Pokemon, pueden tener un poco de vocabulario de animales también por ahí, ¿no? This is a baby seal. Es una foquita bebé. Good. Let's see the next. Can you help me with the number, Salo? Number 6. Number 6. Which animals are they? Horse. Horse. ¿Y cómo sería en plural? ¿Cómo decimos en lugar de caballo, caballos? Just give me the plural, guys. Horses. Horses. Good. We're adding an S at the end. Horses. Let's see. Wendy, can you help me with another number, please? 11. 11. What animal is it? Turtle. Okay. This is a turtle. Good. So we have a turtle over here. And let's make 2 more. Vamos, 2 más. Another number, please. Andres, give me a number, please. Andrés, que no se despierta. Wake up.
Give me another number, please, Tupac. Yes, teacher. 8, teacher. 8. Let's see what do we have. Which animal is this? Rabbits. Okay, this is a rabbit. Good. And the last one, Anita, help me with the number. 4. Number 4. What animal is it? No sé cómo se dice, teacher. I don't know. Come on, you know. Panda. ¿Cómo decimos oso? Deer, ¿Y qué tipo de oso es? panda. Entonces, ¿cómo sería primero el tipo y después el animal? Panda bear. Good. Okay. It's not so difficult. It's a panda bear. Good. Sabías, ¿no? Excellent, guys. So you have a good vocabulary knowledge of animals, at least. And what do we have today as your class? Remember that today we're covering the last part, and most of the units, lessons D of your book are going to be about some grammar or maybe punctuation or some clues you need to know about the writing. So today's class, it's going to be about how to write an essay. We're going to see how do we write a good essay. This is going to be especially helpful for you in case you're going to have classwork or maybe when you have to write an essay for some test. Sí, generalmente en las pruebas internacionales, si ustedes quisieran aplicar a una maestría, les van a tomar en la parte escrita un essay. Sí, y es importante saber cómo está estructurado. So we're gonna see, or you will be better able to write a good essay using some specific words. So let's begin. To begin with, guys, remember that this whole unit we have been talking about animals and all the nature. So it's going to be related with nature today. The first activity we're gonna do. Here, guys, tell me, how much do you know about whales? ¿Qué tanto conocen de las ballenas? What do you know about whales? Marcelito, what do you know about whales? ¿Qué sabes de las ballenas? ¿Qué conoces sobre las ballenas? I don't know. Nothing. No. Beef. They eat fish. Okay, they eat fish, good, because they live mainly in the oceans. Good. Yes. So They are very big. they are very big. They are, I think, the biggest animals on earth, right? Hasta el momento. Yes. Son los más grandes, los animales más grandes del planeta. What else do you know about whales, guys? ¿Qué más conocen sobre las ballenas? ¿Qué tipo de animales son? They are animals that are in danger of extinction. Ok. Para no decir in danger of extinction, teníamos una palabra que nos explica o ya nos dice que están en peligro de extinción. ¿Cuál era esa palabra? Just one word. Help me with that, guys. ¿Cómo decíamos en peligro de extinción? Endangered. Good. Endangered. Endangered.
So, you did it good, Ronaldo. Muy bien. Whales are endangered animals, right? Son animales que están en peligro de extinción. Good. What else do you know about these animals? ¿Qué más sabemos sobre las ballenas? These animals are mammals, seres mamíferos. Exactly. That's good. Son mamíferos. They are mammals. Okay, good. Sí, eso es muy importante. No son mamíferos. Son los mamíferos más grandes del planeta. Excellent. So, for being people that don't know much about whales, you know quite a lot about them. Sí, saben más o menos datos interesantes sobre las ballenas. So, what are we going to do now? Here you have the whale file, right? We have 7 facts about whales. Tenemos 7 hechos sobre las ballenas. Pero no sabemos si son verdaderos o falsos. Cada uno de ustedes, it means that I'm going to ask to 7 people. Sí, significa que voy a preguntarles a 7 de ustedes. Me van a ayudar leyendo la frase y diciéndome si creen que es verdadero o falso. ¿Sí? No necesita ser real. ¿Sí? Vamos luego a comprobar si sus respuestas fueron correctas o no tan correctas. ¿Ok? So, Eduarda, can you help me reading and answering number 1, please? Yes, teacher. Well, whales aren't fish, so they need to come to the surface to breathe. What do you think, true or false? I don't know. Maybe true? Okay, let's write it here and then we check it. Think about this. Whales aren't fish, so they need to come to the surface to breathe. Aquí nos dice que las ballenas no son pescados, que necesitan salir True. a la superficie a respirar. Vamos a ver luego si es verdadero o falso. You guys tell me it's true. Let's see number 2. Vamos a la número 2. Can you help me, please, Charlie? Can you read and tell me if this is true or false? All whales have teeth. I think true. Okay, let's write it over here. True. All whales have teeth. Todas las ballenas tienen dientes, ¿no? Vamos a ver luego si es verdadero o falso. Let's continue with the next. Can you help me reading number 3, please, Johnny? Female whales are bigger than male ones. It is false. Okay, let's write it over here. We're gonna check afterwards. So, female whales are bigger than male ones. Sí, las ballenas hembras son más grandes que los machos. Vamos a ver luego si es en realidad falso. Let's continue with the next. Let's move to number 4. Can you help me reading this and answering if it's true or false, please, Javier? Number 4. Okay, whales never sleep because they need to breathe. Maybe false. Okay, could be false. Let's write it over here. Thank you. So, whales never sleep because they need to breathe. Sí, cuando tienen en este caso TH, el sonido va a ser como de una D al final. La lengua topa los dientes, no breathe. So, whales never sleep because they need to breathe. Las ballenas nunca duermen porque necesitan respirar. Vamos a ver si es en realidad falso. Let's move to the next.
number 5. Can you help me reading number 5, please, Mahu? Read every 15 minutes. Good. Whales breathe every 15 minutes. Is this true or false, Mahu? False. Okay, let's write it over here, false. So, las ballenas respiran cada 15 minutos. Vamos a ver. Let's continue with the next. Let's move to number 6. Can you help me reading number 6, please, Kathy? Hello, Kathy Teran, are you there? Yes, teacher. Number 6, please. A ver. Whales can communicate by singing to each other. True or false? True. Okay, let's write it over here. True. So whales can communicate by singing to each other. Las ballenas pueden comunicarse a través del canto, ¿no? Cantándose unas a otras. Let's see if this is true. And the last one, can you help me reading the last one, please, Nayeli? Number 7. Well, sometimes swim into the shore and can't get back to sea. False. Okay, let's write it over here, false. Whales sometimes swim onto the shore and can get back to the sea. Sí, algunas veces las ballenas nadan hasta la orilla, hasta la costa, y no pueden regresar al mar. Vamos a ver si esto es falso. Okay, so what are we going to do now? You're going to listen, guys, to a record with a guy talking about whales. And this is a journalist. And you're going to help me after listening to this record. You're going to help me checking if the answers are real or maybe we got them wrong, okay? Vamos a ver entonces si las respuestas que tenemos son verdaderas o son falsas, okay? So just give me a second. I need to go back and share the screen with you, and 2 students more are joining to the class. So let me go back here. Pay attention, guys, to their record so you can help me then with the answers, okay? There you go. No se asusten y escuchemos un poco sobre la información que tenemos sobre las ballenas, ¿ok? Pay attention. Track 2.21. Whales have come ashore. So sorry. I'm on my way to Lane Cove, where between 20 and 30 whales have come ashore and can't get back out to sea again. When I get to Lane Cove, I'm meeting Sam Collins from the Marine Life Service. I'm going to help Sam and a team of local people to try and save these whales. Okay, I've just arrived and talked to Sam. It's quite cold, so I think I'll change into my wetsuit before going down onto the beach to work with other people who've come here to help these whales.
So far, about 50 people have turned up and more are coming. If more people come, we'll have a chance of succeeding. So, I'm in a team of 4 people and we're looking after just one poor whale. Sam says it's female, and what we've done is we've covered her with wet towels and we're pouring buckets of water over her to keep her cool. We have to be careful where we put the towels. If we cover her blowhole, she won't be able to breathe. Sam says our whale's in good condition and he thinks she'll survive. The tide's coming in soon. I'm going to help dig up sand around the whale to make a hole. When the water comes in, it'll fill up the hole. Better get going. Yes! Success! The tide came in. Our whale floated again. There were about 5 of us. We pushed and she fought back a bit. Then she took off. What a great feeling. She's swimming back out to sea. I think she's going to be okay. Okay, guys, so as you listen here, we have the answers of one of the statements we have on the list. They are talking or they are helping a whale who's stuck on the shore of the beach. Sí, en el audio, como pudieron escuchar, estamos hablando de una ballena que se quedó varada, ¿no? En la costa. So here we have the answer of the last one. Aquí ya tenemos la respuesta de la última, ¿no? Whales sometimes swim onto the shore so can get back to the sea. Sí, es decir que las ballenas sí se quedan muchas veces. Incluso debieron ustedes escuchar o deben escuchar en las noticias, sí hay muchas veces en las que hay ballenas que se quedan en la costa, ¿no? Y no pueden regresar al mar porque el agua o el nivel del mar no es tan alto y no les permite regresar al mar. So they need to be helped by people. So this is not false. This would be true, right? So we have 3 other falses over here. There's something we need to know. The first one is correct. Sí, la primera estaría correcta. Es decir, las ballenas no son pescados. Ellos sí necesitan salir a la superficie a respirar. Have you seen the whales jumping? And this is kind of a show. You can see some specific months of the year in the coast. Sí, en la costa hay meses específicos del año en los que se puede ver las ballenas, ¿no? Y para darse cuenta, para verlas mejor, suele suceder cuando ellas salen a respirar, ¿no? They jump out of the water and we can see them breathe. So they need to go to the surface to breathe. And also they have feet. Sí, y también sí tienen dientes. Sí tienen unos como cartílagos, me parece que son considerados como dientes, ¿no? Female whales are bigger than male ones. In this case, the right answer would be true. En realidad, la respuesta sería verdadera. See, as you know, these mammals are the biggest animals on Earth. And imagine if the female whales would be small, how they can carry the kids, no, the babies inside of them. Sí, no podría ser falsa, porque en realidad, si ustedes dan cuenta, las ballenas son los animales más grandes del planeta. Eso significa que una ballena hembra pequeñita no podría abarcar a los bebés, ¿no? Es por esta razón que las hembras son mucho más grandes que los machos, porque necesitan cargar a los bebés, ¿no? So this would be totally true.
And the only false answer, ¿sí? La única respuesta falsa en realidad sería la número 4. Whales never sleep because they need to breathe. Como todos los animales en el planeta, necesitamos respirar y necesitamos dormir, ¿no? So, in fact, whales do sleep. ¿Sí? Las ballenas, al igual que todos los otros peces, sí duermen. ¿Sí? They appear, it seems that they take turns, letting one side of the brain to sleep and the other side of the brain is awake to remember them how to breathe. Sí, de acuerdo a la ciencia, pues los animales, en especial los peces o los que viven bajo el mar, en el caso de las ballenas, pues la mitad del cerebro como que duerme, ¿sí? Y la otra mitad permanece activa para que no se olviden de respirar. I don't know if you have fish at home. No sé si ustedes tienen pececitos o han tenido alguna vez pececitos en casa. But they, when there's no light, they are just, they stand at the bottom of the tank. ¿Sí? Cuando ustedes tienen pececitos en casa, generalmente uno piensa nunca duermen, ¿no? Porque siempre se les ve como en movimiento, pero en realidad sí duermen. Hay momentos en los que se ubican justo en la parte baja, al fondo del acuario, del estanque, de lo que sea que tengan, y se quedan quietos. Sí, flotan, pero permanecen quietitos. Ahí es cuando ellos están descansando o durmiendo, ¿no? Lo que equivaldría a nosotros el dormir. And also, remember that these animals need to breathe every 15 minutes. Ellos sí necesitan respirar cada 15 minutos, ¿no? So this statement would be true. They need to breathe every 15 minutes. Aquí ya tenemos información nueva sobre las ballenas, ¿no? Necesitan ellos respirar cada 15 minutos. Van a estar subiendo a la superficie y tomando aire. Also, you should know that they sing, right? They make some sounds like they were singing in order to communicate to each other. Sí, también hacen cierta clase de sonidos bajo el agua que les permite como comunicarse entre ellas, ¿no? No hablan cetáceo como la Dory, pero sí hablan, ¿no? Tienen una forma de comunicarse a través de sonidos, de ondas que se escuchan en el mar. Good. Thank you, guys. So, here we have some interesting facts about whales. Once again, we're gonna listen to the record. Sí, vamos a escuchar nuevamente el audio sobre cómo ayudaron a mover la ballena que estaba varada en la costa. Okay, let me share with you again the screen. And you're going to help me answering these questions, guys. Sí, les voy a pedir su ayuda completando estas frases. Okay, so let me share the screen. Tell me, guys, can you see the picture? Yes, teacher. Okay, look at this. Here we have on the shore a lot of different whales, right? Tenemos un montón aquí de ballenas. All of them are stuck on the shore. Todas están aquí como atrapadas en la playa, ¿no? Let's listen again. Vamos a escuchar nuevamente y vamos a ver qué pasa con estas ballenas, cómo logran rescatarles, ¿no? So we're gonna complete these suggestions.
Aquí tenemos 7 sugerencias. Les voy a pedir que me ayuden completando estas sugerencias, okay? Just want to make it bigger. Here we are. Don't try and do things on your own. Take to the marine. ¿Sí? ¿Qué tipo de palabra es la que nos hace falta para completar, no? Put on a wetsuit. It can get quiet. Ponerse un traje mojado. Puede volverse un poco, ¿qué será? Cover the whale with. Hay que cubrir a las ballenas con ¿qué tipo de toallas? Sí, pour buckets of water over the whale to keep her. Lanzar botes o baldes de agua sobre la ballena para mantenerla ¿qué? Sí, vamos buscando estas frases que nos hacen falta aquí. So, pay attention, guys. Listen carefully again and help me with the answers. Track 2.21. I'm on my way to Lane Cove, where between 20 and 30 whales have come ashore and can't get back out to sea again. When I get to Lane Cove, I'm meeting Sam Collins from the Marine Life Service. To the marine what? ¿Qué nos decía? The marine? Life. Excellent. We're talking about life. La vida, ¿no? La vida marina, el servicio de vida marina. Life. Marine Life Service. Good. Let's see the next one. Vamos a ver la siguiente. I'm going to help Sam and a team of local people to try and save these whales. Okay, I've just arrived and talked to Sam. It's quite cold, so I think I'll change into my wetsuit before going down onto the beach to work with other people who've come here to help these whales. So far, about 50 people have turned up and more are coming. If more people come, we'll have a chance of succeeding. So, I'm in a team of 4 people and we're looking after just one poor whale. Sam says it's female, and what we've done is we've covered her with wet towels. Up to this point, we have 2 words. Which one are the missing words over here? Put on a wetsuit, it can get quite Cold. cold. Exactly. We're talking about the cold weather, right? Good. Se va a poner su traje para mojarse, ¿no? Porque está haciendo frío. Cover the whale. Hay que cubrir a la ballena con qué tienen que estar las toallas. Mojadas. With. Mojadas, exactly. Wet. Wet significa mojado, ¿no? En este caso hablamos de toallas mojadas. We need to cover the whale with wet towels. Good. Let's see the next one. And we're pouring buckets of water over her to keep her cool. To keep her what? Están lanzando baldes de agua a la ballena para mantenerla. ¿Qué será? Cool. Okay, good. To keep her cool, para mantenerla fresca, ¿no? Que mantenga su temperatura. Good. Let's listen to the 3 remaining words. We have to be careful where we put the towels. If we cover her blowhole, she won't be able to breathe. Make sure you don't. Asegúrese de no el huequito que tiene la ballena para respirar en la parte de arriba. Don't cover.
Don't cover. Good. So make sure you don't cover the whales. Blue hole. Good. No hay que cubrir, no hay que tapar el agujero que tiene de respiración, ¿no? Good. Let's listen the next. Sam says our whale's in good condition and he thinks she'll survive. The tide's coming in soon. I'm going to help dig up sand around the whale to make a hole. When the water comes in, it'll fill up the hole. So make a what? And he thinks she'll survive. Hole, exactly. Make a hole. Vamos a hacer un agujero, ¿no? Make a hole. Ok, hay que hacer un agujero para poder ayudar. Es decir, hay que cavar la arena para poder hacer el movimiento y que la ballena pueda regresar, ¿no? Al mar. Make a hole in the sand around the whale to fill it with water. Let's see the last one. When the tide comes, cuando la marea venga, what's going to happen? The tide's coming in soon. I'm going to help dig up sand around the whale to make a hole. When the water comes in, it'll fill up the hole. Better get going. Yes! Success! The tide came in. Our whale floated again. There were about 5 of us. We pushed and she fought back a bit. Then she took off. What a great feeling. She's swimming back out to sea. I think she's going to be okay. Okay, guys. So when the tide comes in, the whale out to the sea again. Soon. Which one do you think is the word? Push. Okay. When the tide comes in, or when the tide comes in, sí, cuando la marea o el agua entre al agujero, ¿no? Oops, it's tide. ¿Qué palabra nos hace falta? Push. Push, right? Va a empujar a la ballena hacia afuera para que vaya nuevamente al mar, ¿no? It will push the whale out of the sea again. Good. Thank you, guys. So you helped me with the answers. You did a good job with the listening. Sí, hicieron un buen trabajo con el listening. Y esta vez, chicos, vamos a poner mucha atención a una lectura. As you know, at home, you may be with your books aside, right? Deben tener sus libros a su lado. If you don't have your book, it doesn't matter, because we're gonna read together. Sí, si no tienen el libro junto a ustedes, no hay problema porque vamos a leer juntos. What are you going to see and what are we going to learn today? First, we're gonna read a short essay about keeping the water clean. Sí, aquí tenemos un ejemplo de cómo escribir un ensayo, en este caso sobre cómo mantener el agua limpia. Can you guys tell me? It doesn't matter if you say it in Spanish. I need you to tell me what is an essay. ¿Qué es un ensayo? Para ustedes, ¿qué será un ensayo? Hablar de un tema específico bajo nuestra propia opinión. Okay, you're giving your opinion and you're talking about a specific topic. Good. What else is an essay for you? ¿Qué más es un ensayo para ustedes?
Is it just an opinion or is it based on something? ¿Qué será? Cuando ustedes hacen un ensayo sobre un tema de la universidad, ¿lo hacen así a la buena de Dios, escribiendo lo que les sale del estómago o hay investigación de por medio? Con investigación. Exactly. You make a research to reinforce your points of view. ¿Sí? Hacemos una investigación y en base a esa investigación nosotros podemos reforzar o podemos sustentar nuestros puntos de vista mientras escribimos sobre un tema, ¿no? Es decir que sí, hay ensayos de opinión, hay ensayos investigativos, pero one of the main characteristics of essays is that you are writing based on something. Sí, una de las características pues de los ensayos es que es un escrito, ¿sí? Que se sustenta con investigación o con hechos o con historias, ¿sí? Y también con opiniones. Es como una mini investigación, ¿no? So, here we have an example of what an essay should look like. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de cómo debería verse o debería escribirse un ensayo. I'm going to ask some of you guys to help me reading each of the paragraphs of this essay. Sí, les voy a pedir que me ayuden leyendo cada uno de los párrafos de este ensayo. If you find any new word, something you don't understand, please guys, let me know. Si ustedes encuentran palabras nuevas dentro de cada uno de los párrafos, háganme saber, chicos, así tal vez podemos despejar la duda de también otros compañeritos. Let's begin with paragraph number 1. So, can you help me reading the first part, please, Ana Paula? Keeping our water clean. Anita, no te escucho. Can you help me reading, please? Perdón, teacher, no le escuché. Okay, keeping our water clean. If you walk down the street and see someone throw a plastic bottle off the ground, you probably get annoyed. You might even say something to that person, but do we react in the same way when we see people throwing rubbish in the sea? We all know how rubbish damages the environment on land, but we often forget the fact that it can have on environments like the sea, lakes, and rivers too. Good. Thank you. Thank you for helping me reading. Guys, which word maybe you don't know the meaning? ¿Qué palabrita nueva tenemos aquí? Rubbish. Rubbish, good. So here we have, okay, we have two words. The one that would be a noun and the other one which is a verb. Sí, generalmente pueden ir acompañadas, ¿no? El verbo que tenemos aquí es throw, ¿sí? Es decir, lanzar. Y la palabrita rubbish, que es algo que hace la gente en la calle. ¿Qué suele lanzar la gente en la calle? La basura. Exacto. La basura. Así que rubbish or trash es la misma, serían sinónimos, ¿no? Palabras que nos permiten a nosotros referirnos a la basura. Rubbish or trash, cualquiera de las dos. What's the meaning of this word, guys? ¿Qué significará esta palabrita? Annoyed. Asombrado. Cuando alguien está haciendo algo que no les gusta a ustedes, you get annoyed. Algo molesto. Sentirse molesto, exacto.
acuérdense que los adjetivos que terminan en ed hablan de sentimientos, ¿no? De cómo nos sentimos. En este caso sería sentirse molesto, ¿no? Molestarse, algo que a uno le enoja, ¿no? That would be get annoyed. What's the meaning of these? What's the meaning of ground? En una de las canciones de Ed Sheeran me parece que hay esta palabra ground. Yo les decía, la gente generalmente tira la basura ¿a dónde? Cuando sale a la calle. ¿Al piso, a la tierra? Al piso, exacto. That's the meaning of ground. El piso, la tierra, el suelo, ¿no? Eso significa ground. So, piso, suelo, / tierra, ¿no? Donde sea la superficie donde estamos pisando. That would be the ground. So, if you walk down the street, ¿sí? Si caminamos por la calle y vemos que alguien tira una botella de plástico al piso, probablemente nos vamos a sentir enojados, ¿no? You may even say something to that person. Incluso tal vez le digamos algo a esa persona, ¿no? But do we react the same way when we see some people throwing rubbish into the sea? ¿Sí? Reaccionamos de la misma manera cuando vemos a alguien lanzar basura al océano o al mar. We all know how rubbish damages the environment on land. ¿Sí? Todos sabemos cómo la basura daña el medio ambiente en la tierra, ¿no? Pero I forgot the meaning of often. Pero frecuentemente olvidamos del efecto que esta puede tener en el ambiente, ¿no? Como en el mar, los ríos, los lagos y todo tipo de agua, ¿no? Like the sea, rivers, and lakes too. Good. So up to this point we have it clear. Hasta este punto tenemos claro. Don't forget this first paragraph. Sí, no se olviden del contenido y de lo que hemos hablado en este primer párrafo, because later I'm going to ask you something. Let's move to the second paragraph. Vamos al siguiente párrafo. Can you help me reading the second paragraph, please, Jean-Pierre? First of all, water pollution looks terrible. Beautiful beaches can become covered in rubbish when whatever we have thrown into the water comes ashore. It's just not pleasant to swim in rivers and lakes that have plastic bags floating in them. Exactly. So, which new words do we have here? ¿Qué palabras nuevas tenemos aquí? Don't forget, water pollution. What's the meaning of this? Agua contaminada. Contaminación del agua. Exacto, la contaminación del agua, ¿no? En primer lugar, la contaminación del agua se ve horrible, ¿no? Terrible. Beautiful beaches, ¿no? Las hermosas playas pueden convertirse, can become covered in rubbish. Pueden estar llenas de basura, ¿no? Convertirse o estar llenas de basura. When whatever we have thrown into the water comes ashore. Cuando lo que sea, see, that's the meaning of this, whatever, lo que sea. Let me write it over here. Cuando lo que sea que tenemos o que hemos lanzado al mar regresa hacia la costa o hacia la orilla, ¿no? That would be the meaning of ashore. Cuando regresa a la orilla.
muchas veces la gente lanza los vasos plásticos, las botellas plásticas, ahora las mascarillas, ¿no? Lanzan al agua y en algún momento la marea le trae de vuelta, ¿no? So that's what it says. It's just not pleasant to swim in rivers and lakes that have plastic bags floating in them. No es para nada agradable no nadar en ríos o en lagos en los que vemos que están nadando basura, ¿no? Botellas de plástico o cualquier otro tipo de agente contaminante. Good. Let's continue with the next paragraph. Vamos al siguiente párrafo. This time it's going to help me reading, and let me move a little bit. Voy a mover un poco en la pantalla para que podamos ver el párrafo 3, 4 y 5 completos y me puedan ayudar leyendo. This time, paragraph number 3, it's going to help me reading, please. Jonathan, can you help me reading this one, please? Yes, teacher. Secondly, rubbish can hurt animals and birds that live in or by the water. If they see a plastic bottle, they may think it is food. However, when they try and eat the bottle, it can get caught in their mouth or stomach and stop them from eating anything else. Plastic bottles can also stop dolphins from breathing. Sometimes fishing boats leave bits of fishing net behind in the water. Fish can get caught in this and die. Exactly. Thank you so much. So, as we were reading before, rubbish can hurt animals and birds that live in or by the water. Sí, es decir, que la basura puede lastimar, herir a los animales o aves que viven cerca del agua, ¿no? If they see a plastic bottle, they may think it's food. Si ven tal vez una botella de plástico, pueden pensar o asumir que es comida. However, when they try and eat the bottle, ¿sí? Pero cuando ellos comen o intentan comer la botella, it can get caught in their mouths. ¿Sí? Puede quedarse atrapada. It can get caught. Atascada, sí, podría quedarse atascada en sus bocas o en su estómago. And stop them from eating anything else. Lo que haría que dejen de comer cualquier otra cosa, ¿no? No podrían comer y por lo tanto se pueden morir, ¿no? Plastic bottles can also stop dolphins from breathing. ¿Sí? Las botellas de plástico también pueden hacer que los delfines dejen de respirar. Si se quedan atrapadas en el agujero que tienen para respirar, ¿no? O en sus bocas también. So sometimes fishing boats leave bits of fishing net behind in the water. What do you think is the meaning of this one? A fishing net. Lo que usan los pescadores. Para poder... Exacto, serían las mallas, ¿no? Las redes para pescar. Redes o las mallas para pescar. Aquí dice, algunas veces los barcos pesqueros dejan restos, ¿no? Bits. Dejan restos de la red de pesca. Sí, ahí olvidados. En el agua. And fish can get caught in this and die.
Sí, algunos pescaditos pues quedan atrapados en la red, no pueden salir y mueren. Okay, so let's move to the next paragraph. Can you help me reading number 4, please, George? Finally. Yes, teacher. Finally, people forget that plastic contains chemicals which stay in the water. This is very bad for both fish and plants. If you eat fish contaminated with chemicals, then you can also get sick. Exactly. So, para finalizar, la gente olvida que el plástico contains, ¿no? Contiene químicos, chemicals. Remember that when you have a CH, the sound is very strong, ¿no? Es cortante el sonido cuando tenemos la CH. Chemicals, suena como una K. Chemicals, it contains chemicals, contiene químicos, ¿no? Que se quedan en el agua. Esto es muy malo para los dos, ya tanto para los peces como para las plantas, ¿no? If you eat fish containing these chemicals, you can also get sick. Si comemos estos peces que han, pues, comido algo contaminado, ¿no? También nos podemos enfermar. This is what we have in the last part. Jairo, can you help us read in the last paragraph, please? Okay. In conclusion, I would say that we need to worry about water pollution as much as we care about land or air pollution. We should look after the seas, lakes, and rivers, and remember to take our rubbish away with us. Okay, good. So here we have some words. Aquí tenemos varias palabras, ¿no? In conclusion, I would say that we need to worry about water pollution as much as we care about land or air pollution. No, en conclusión, podría decir que necesitamos que, what's the meaning of worry? ¿Qué significará worry? Ustedes saben decir, don't worry. ¿Qué significa? Preocuparse. Preocuparse, exacto. Necesitamos preocuparnos, en este caso, acerca o sobre la contaminación del agua as much as. ¿Qué quiere decir en este caso as much as? Necesitamos preocuparnos de la contaminación del agua Vamos, es un comparativo de igualdad. Tanto como. Tanto como, exacto. Tanto como necesitamos preocuparnos de la contaminación del agua, tanto como nos preocupamos de la contaminación de la tierra o del aire, right? We should all look after the seas. ¿Qué significaba look after? Remember this phrasal verb. Acuérdense del significado de este verbo frasal. Look after. Cuidar. Cuidar, exacto. Todos deberíamos cuidar, ¿no? Cuidar los mares, lagos y ríos. Y recordar to take our rubbish away with us. What's the meaning of this phrasal verb? Aquí tenemos un verbo frasal. Take away. What's the meaning of take away?
¿Qué será? Es como llevarse. Exacto, muy bien. En este caso, este verbo sería llevar, ¿no? En este caso, llevarse. No olvide de llevarse la basura, su basura, con usted, ¿no? To take our rubbish with us. No se olviden de llevar su basura con ustedes. That's what it's saying. Good. Thank you, guys. So, we have read, hemos leído un ejemplo de un ensayo. We have some new words, encontramos un par de palabras nuevas, and we have some signal words. ¿Sí? Aquí hay unas cuantas palabritas. Let me erase the red ones and everything to show you some signposting expressions. Okay, so as you could see on the screen on this short essay, we have 5 numbers. Why do you think we have 5 numbers in here? ¿Por qué tenemos 5 números aquí en este ensayo? Porque son 5 párrafos y cada uno tiene su comienzo. Exacto, cada uno tiene su porqué, ¿no es cierto? ¿Qué teníamos en el primer párrafo? ¿De qué hablábamos en el primer párrafo? Were we given examples? Were we introducing the topic? Were we, what were we doing in paragraph number 1? The problem. Introduction. Exactly, we are talking about the problem. We are given an introduction, right? Estamos dando la introducción. Estamos hablando sobre el problema, ¿no? Para empezar un buen ensayo, vamos a hacerlo introduciendo el tema. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es el problema, no? So, this is the first paragraph. What about paragraph number 2, number 3, and number 4? Estos 3 párrafos que siguen, ¿de qué nos hablan? Es el desarrollo del tema. Exactly. We are developing the topic, right? We're explaining the topic. Ya estamos explicando, desarrollando o ampliando el tema. ¿Sí? ¿Por qué tenemos 3 párrafos? Porque lo aconsejable, lo ideal en un ensayo es que ustedes topen al menos 3 ideas principales sobre el tema que ustedes están desarrollando. How do we know, or which signposting expressions do we use in this part? ¿Sí? ¿Qué palabras utilizamos o qué palabras se ven con más frecuencia en los párrafos de desarrollo? ¿Sí? Cuando ustedes van a desarrollar el tema y van a introducir las ideas principales o ampliar estas ideas principales, ustedes empiezan con algunas palabras claves. En español decimos en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, finalmente. ¿Cuáles son esas palabras en inglés? First of all, second, finally. Exactly. This would be the signposting expressions to introduce the main points or the main topics on the developing paragraphs. Sí, estas serían las palabras o expresiones claves para comenzar a desarrollar nuestro tema, ¿no? Del ensayo. First of all, or you can say firstly, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, secondly, y tenemos en este caso finalmente, ¿no? Ya como para ir acabando. Finally,
Y cuando nosotros ya queremos terminar el tema, what do we have at the end? ¿Qué tenemos al último, en el último párrafo? La conclusión. The conclusion. Good. So we can see the conclusion and we have a phrase that it's a start in the conclusion, right? In conclusion, there are some other expressions you can use instead of saying in conclusion. Sí, ya vamos a ver algunas otras frases que podemos ocupar para ir desarrollando cada parte del ensayo. En este caso tenemos la más común, la más usual, la que ustedes recuerdan más porque es muy parecida al español, que es in conclusion. But there are some other ways to say the same. Sí, tenemos muchas otras frases que nos ayudan a introducir ya la conclusión. Podríamos decir overall, to sum up, ¿sí? Para resumir, ya en conclusión, sí, hay muchas otras frases que nos permiten decir lo mismo. So keep in mind, guys, these structure of the essay, because we're gonna do the same, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta esta estructura del ensayo porque ustedes me van a ayudar a hacer un ensayo, ¿ok? Before we start writing the essay, I need to share with you some important information about how to make a good essay. Sí, les voy a compartir un par de tips para hacer un buen ensayo. Okay? So, as we were saying previously, espero que puedan ver ya la presentación. Sí, como decíamos anteriormente, un ensayo es un trabajo académico, ¿no? It's this academic essay. It's like an opinion or analytical writing, no, about a specific topic or subject that we were saying. No siempre los ensayos se escriben sobre un tema en específico, ¿no? Why do we write essays? We write them most of the time because of our work, because of our maybe classwork or homework or whatever academic thing we are doing, but we can also find some essays or we will have to write some essays at work. Sí, cuando ustedes empiecen a trabajar, también es muy probable que les toque escribir ensayos, sobre todo cuando están haciendo un análisis de cifras, ¿no? So this is more or less what do we have or what can we understand as an essay. We were saying, or we were analyzing the parts of the essay, right? You told me that at the beginning, we're going to start with an introduction paragraph where we're going to talk about the topic, the thesis we are maybe introducing, or the problem that we're going to talk about. Sí, ese sería nuestro párrafo introductorio, el del inicio, el que nos permite introducir o hablar sobre la tesis que vamos a manejar, sobre la teoría que tenemos, sobre el problema que tenemos. Estamos dando a conocer qué es lo que vamos a desarrollar, ¿no? Y luego tenemos los body paragraphs, ¿sí? O los párrafos donde desarrollamos las ideas, ¿no? ¿Qué pasa en estos body paragraphs? You're going to use some main points. You're going to give some examples. You can use some numbers. You can explain some problems. ¿Sí? En estos 3 pequeños párrafos, pues vamos a hablar ya de las ideas principales que decíamos. ¿Cómo desarrollamos esas ideas principales? Pues ustedes pueden utilizar ejemplos, pueden utilizar números o cifras, pueden también dar o citar cierto tipo de investigación o idea de otro autor. Sí, así que podemos desarrollar de mejor manera nuestro tema. Y por último tenemos el conclusion paragraph, el último párrafo, el que nos permite ya cerrar el ensayo. Y vamos a summarize, vamos a resumir
ya para concluir todo, ¿no? This is what we have, or this is how do we write an essay. Estas serían las partes principales de un ensayo, lo que tiene que tener un ensayo. So, this is pure gold for you guys. Sí, esto es oro puro para ustedes cuando tengan que escribir un ensayo. Aquí tenemos varias frases que les pueden permitir empezar esos párrafos, ¿sí? For the opening or the introduction part, you can use, it is often said that, many people claim that, in this day and age, nowadays, these days, and so on. Si todas estas frases las podemos ocupar para empezar. Es decir, en nuestro párrafo introductorio podemos emplear la frase que mejor nos convenga, tanto de opening como de introduction points. Well, these introduction points would be better for body parts. Sí, para el párrafo introductorio podemos ocupar estas, ¿no? Con frecuencia se dice que mucha gente asegura que, ¿no? En estos días o en esta época, y completamos con lo que necesitamos, nowadays, hoy en día, ¿sí? These days, estos días, y así tenemos varias frases que podemos ocupar, ¿no? Is hotly debated topic that often divides opinion, ¿no? Esta de aquí nos permitiría más bien ponerla al final del primer párrafo, ¿no? Sí, es un tema arduamente debatido, sí, que divide opiniones. Es decir, eso podría ir al final. Sí. Luego tenemos it goes without saying that, needless to say, no hay necesidad de decirlo y continuamos, ¿no? Con lo que queramos hablar. Now, these introduction points, estos introduction points que tenemos acá, en cambio nos permiten hablar de los párrafos, ¿no? Del body parts, los párrafos que nos permiten desarrollar nuestro tema. Decíamos, firstly, sí, o first of all, or first and foremost, to start with, ¿no? Para el primer párrafo, cualquiera de estas nos va muy bien. No, firstly, to start with, para empezar, en primer lugar, primero que nada, primero y más importante, sí, esas serían las frases. En el segundo párrafo ya podría ir secondly, si tenemos un tercer párrafo, thirdly, ¿sí? Cuando ya queremos ir como acabando, tal vez por el párrafo número 3, podríamos ocupar lastly or finally, que fue la que utilizábamos en el ensayo de ejemplo. ¿Sí? Last but not least, sí, aquí nos ha faltado una S. Perdón, les voy a completar esta de aquí. Last but not least, ¿sí? El último, pero el más importante, ¿no? You can also say in addition, furthermore. Todas estas palabras les van a ser muy útiles para empezar párrafos. Sobre todo párrafos en los que van a explicar ideas, ¿no? Si ustedes quieren añadir ejemplos, si quieren añadir algo que ha dicho otra persona sobre el tema, ¿no? Alguna investigación o sacaron estas ideas de algún otro texto, pueden ocupar las frases que tenemos en la parte inferior, estas en verde. Okay, so you can use or you can say, when it comes to, cuando se refiere a, ¿sí? In terms of, ¿sí? En términos de la pobreza podemos hablar de bla, 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 bla. So, it helps us
to start the examples. Sí, estas frases nos permiten ya introducir ejemplos. Por ejemplo, according to experts. Sí, de acuerdo a los expertos, y nosotros seguimos con nuestra explicación. ¿Ok? So, keep in mind these phrases. Sí, pongan atención a estas frases que les van a ocupar en su ensayo ya en unos segundos. Let me share the last phrases we have. Voy a compartir ya las últimas frases, que son las frases que nos permiten ya ir acabando, ¿no? Cuando ustedes desarrollan el contenido de su ensayo, les decía, pueden dar ejemplos, pueden hablar de otras investigaciones, pueden hablar de las razones, ¿no? O de las causas y consecuencias. And here you have which phrases you can use. As a result, ¿sí? As a result of water contamination or water pollution, some animals have died, ¿sí? Como resultado de la contaminación del agua, algunos animales han muerto, ¿no? Podemos utilizar look at this as a result of, consequently, therefore, and so on. Y muchas veces nosotros queremos contrastar, es decir, comparar. Cuando ustedes van a comparar algo, pueden utilizar este tipo de frases. Although, ¿sí? Aunque, even though, a pesar de que, ¿no? On the one hand and on the other hand. Muchas veces uno dice por una parte y luego quiere decir por otra parte, ¿no? Entonces tenemos estas dos frases. On the one hand, ¿sí? Por una parte, expresamos el tema y luego on the other hand, por otra parte, ya vemos el otro lado de la moneda, ¿no? Estamos contrastando. So you can use any of these to contrast and to conclude. Ya para finalizar, podemos ocupar, yo les decía, no solo in conclusion, right? Que es la más común. Tenemos to sum up, para resumir, ¿no? All things considered, considerando todo lo explicado anteriormente, ¿no es cierto? Taking everything into consideration, ¿sí? Tomando en cuenta o tomando en consideración todo lo que hemos hablado anteriormente, and so on, no, on the whole, by, in large, in general. Todas estas nos permiten ya dar la conclusión. Si es que ustedes quieren dar su punto de opinión, ya sea dentro del cuerpo del ensayo, podrían ocupar cualquiera de estas frases para dar opinión, ¿no? As far as I'm concerned, from my point of view, in my opinion, I think, I feel, todas las frases que ustedes conocen que nos sirven para dar opinión. So, this is what we have as phrases. Con estas frases ustedes ya tienen gran parte, pues, del ensayo seguro, ¿sí? Porque lo más difícil en un ensayo a veces es encontrar la primera frase, ¿no? ¿Cómo empezar? Y estas frases a ustedes ya les permiten empezar y seguir con el hilo del tema. Okay, so just the last few things about essays, ¿sí? Un par de cositas extras sobre un ensayo que deberían saber. Make sure you avoid this and write everything out in full, ¿sí? El ensayo es considerado como un escrito formal. Por lo tanto, evitemos las contracciones. Hay que escribir las palabras completas. En lugar de decir wouldn't, would not. Isn't, is not. Can't, cannot. ¿Sí? Utilicemos full words, las palabras completas, no contracciones. ¿Ok? When you write an essay, cuando ustedes escriben un ensayo, es un trabajo impersonal. Es decir, hay que evitar a toda costa el uso del yo. ¿Sí? Se escribe en tercera persona. Es decir, se dice que, se habla que, expertos afirman que, ¿sí?
Pero no estamos diciendo, yo creo que, yo investigué que, ¿sí? Yo vi que. Evitamos los pronombres como I, we, or you. Okay? And when we talk about numbers, if you need to add them, si necesitan incluir números o cifras, ¿sí? Traten de escribir el número completo. Es decir, for example, instead of drawing number 3, you're going to use the full word 3. Okay? Es decir, que en lugar de dibujar el número 3, el número 4, el número 10, van a escribir la palabra. ¿Sí? No utilizamos números dibujados, sino la palabra completa. And using quotation marks, you know that if you're taking some information literally from another part, another research, another written text, you need to make a quotation. ¿Sí? Cuando ustedes toman información de otro libro o lo que dijo otra persona y lo van a citar, es muy importante el uso de comillas. Ustedes saben que se cita with quotations, quotation marks, ¿sí? Entre comillas, si tomamos algo de forma literal. So, up to this point, guys, you have clear what an essay is, what phrases you can use in order to write an essay, and now it's your turn. Sí, ahora es su turno de escribir y de aplicar estas frases en un ensayo. What are you going to do? You're going to plan an essay on an environmental issue. Recuerden que estuvimos hablando toda la unidad de los problemas del medio ambiente, de los animales y de todo lo que tiene que ver con la naturaleza. So you're going to write an essay on an environmental issue. Choose one of these topics below, or maybe you can choose one of your own idea. Make notes about your topic and try to think at least 3 main points with examples. It means that your essay is going to have 5 paragraphs, guys. ¿Sí? Su ensayo va a tener 5 párrafos. No se olviden de tener el título, obviamente de poner su nombre, y de ir haciendo cada uno de los párrafos. Párrafo 1 introductorio, 3 párrafos desarrollando su idea con ejemplos, y el último párrafo que sería el párrafo de la conclusión. I'm also going to ask you to make in bolds, ¿sí? Traten de poner en negritas las palabras o las frases que ocupen para introducir cada uno de estos temas, ¿no? Por ejemplo, first of all, second, in conclusion, o palabritas como esas, las frases que ocupen para empezar los párrafos, pónganlas en negritas. And here we have the different, we have the different topics you can choose. Aquí tenemos los temas que ustedes pueden elegir. We have air pollution. Pueden escribir algo sobre la contaminación del aire. Cutting down forests, de cortar los bosques, de talar los bosques o los árboles. Pueden escribir algo sobre electric cars, si alguien quiere hacer su ensayo sobre los carros eléctricos. Taking too many fish from the sea, ¿sí? Cuando pescan demasiados peces del mar, cuáles pueden ser las consecuencias. Pueden hablar de wasting food, del desperdicio de comida. Pueden hablar de, qué sé yo, climate change, el cambio climático. Pueden hablar de any environmental issue topic, ¿sí? Cualquier problema medioambiental. Pueden hablar de endangered animals, podrían hablar de los animales en peligro de extinción. Ya depende de ustedes, del tema que ustedes elijan. Okay, everybody, are you, do you have any questions up to this point? ¿Hay alguna duda o alguna pregunta hasta este momento, chicos? La extensión, teacher. Yes, I'm going to give you the link. Ya les mando el link para que ustedes puedan empezar a escribir el ensayo.
Y también las frasecitas al grupo de WhatsApp. Something else. Palabras. How many words? Yes, so sorry. Try to write at least 120 words. ¿Sí? Al menos traten de escribir de 100 a 120 palabras. Thank you, teacher. You're so welcome. Any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta? Can you see the link on the chat, guys? Yes, teacher. Yes. Okay. You know how Padlet works, right? Ustedes ya saben cómo funcionan los trabajos en Padlet. So once you complete, don't forget to take the picture of your participation and upload it to the task. Sí, una vez que completemos ya el ensayo, tomamos la fotito de nuestra participación y la subimos como evidencia del trabajo de hoy. Any question, guys, you may have?